Entonces, la idea del día de hoy es hablar un poco de enfermedad de Pertes de presentación tardía, algunas puntualidades en cuanto a factores pronósticos, tanto clínicos como radiológicos, y finalmente un poco de manejo de las secuelas de esta misma. Entonces, en principio, para hablar del Pertes de inicio o de presentación tardía, vamos a hacer referencia a la patología de presentación en pacientes mayores de 11 años, por lo general, es lo que describen principalmente en la literatura. Y pues en cuanto a las manifestaciones clínicas, se trata de pacientes que en términos generales presentan sintomatología muy similar a un paciente con enfermedad de presentación temprana o una edad menor. Sin embargo, vamos a ver que lo caracteriza es unos síntomas de rápida progresión, mucho más insidiosos y de mucha mayor intensidad. El dolor va a ser de localización inguinal y irradiado a la región anterointerna de la rodilla, como conocemos, se presentan los dolores típicos de cadera. Puede haber o no una gonalgia aislada y dada la sinovitis en la presentación inicial de la enfermedad, eh, se puede o va a debutar con unas características representativas del dolor que ya vamos a mencionar, y una vez avanzamos en el desarrollo progresivo de la enfermedad, va a haber deformidad, descubrimiento de la cabeza femoral, pinzamiento y un dolor crónico que va a ser de otras características. Sumado a esto, al progresar la enfermedad va a haber una restricción en la abducción, la rotación interna, movimientos con los cuales también se va a exacerbar el dolor y la sintomatología. En cuanto a la cojera, vamos a ver que al presentarse la fase o caracterizarse por una fase inicial de sinovitis e inflamatoria, inicialmente va a ser una cojera simplemente antálgica por el dolor, pero una vez se ve comprometido el brazo de palanca, dada la subluxación de la cadera o el acortamiento, dada la coxa vara de este mismo brazo de palanca por un acortamiento del glúteo medio, se va a producir una marcha en Trendelenburg y un signo en Trendelenburg positivo por debilidad del aparato abductor. Y finalmente ya en pacientes con secuelas y en pacientes con una progresión de la enfermedad va a haber un acortamiento de la extremidad en los cuales se va a perpetuar esta marcha y esta cojera en Trendelenburg. En cuanto a la función articular, como ya hemos mencionado, tanto por el dolor como por el compromiso de el brazo abductor y el brazo de palanca, las limitaciones principales van a ser por los arcos de movilidad en abducción y rotación interna. Y en la fase inicial va a haber dolor por sinovitis, pero ya en las fases de fragmentación y rosificación asociado a pinzamiento del labrum, el dolor va a ser más con los arcos de movilidad. Y finalmente en las fases de secuelas, ya con una coxa vara, con subluxación de la cabeza femoral y acortamiento del brazo de palanca, va a haber una incongruencia resultante que, como vamos a mencionar a lo largo de la charla, puede ser una incongruencia esférica de la cadera o una incongruencia anesférica, lo que va a llevar típicamente a una deformidad en flexión, aducción y rotación externa con limitación para la rotación interna y la abducción. Y adicionalmente, pues vamos a ver que esta deformidad y el tipo de incongruencia resultante es lo que nos va a llevar a determinar la mejor alternativa de tratamiento para el paciente. En cuanto al manejo, lo que hay descrito en cuanto a la fase inicial, en términos generales, lo que refieren es que se trata de pacientes con tasas de éxito menos predecibles en términos generales y con unos peores resultados que los pacientes que presentan la enfermedad de forma temprana. Se trata de pacientes con un escaso potencial de consolidación y remodelación, por lo que el resultado va a ser más desfavorable. Y lo que está escrito en la mayoría de los artículos y en la literatura hasta ahora es el manejo de una osteonecrosis como el manejo de una osteonecrosis en el adulto, de identificarse de formas tempranas. Describen una propuesta inicial de una perforación epifisiaria múltiple, un core de compression o descompresión de la cabeza femoral, y incluso está descrito el uso de técnicas de injerto de peroneo vascularizado. En cuanto a factores pronósticos, ya puntualmente vamos a ver que hay factores clínicos y factores radiológicos. En cuanto a los factores pronósticos radiológicos, pues como ya conocemos, hay diferentes clasificaciones. Hay una clasificación inicial en cuanto al tiempo de diagnóstico o de identificación de la patología, que es la clasificación de Waldenstrom, y la clasificación de las diferentes fases del PERTES, de la cual ya vamos a mencionar algunas puntualidades. Pero en cuanto a factores pronósticos, vamos a ver que hay dos clasificaciones radiológicas principales, que son la clasificación del pilar lateral de Herring y la clasificación de Catterall, que nos van a hacer referencia o nos van a permitir evaluar y determinar cuál es el pronóstico probable de estos pacientes. En términos generales, como ya conocemos la clasificación del pilar lateral de Herring, eh,
En cuanto al grupo A con un compromiso menor al 50% de este pilar lateral, son pacientes y que no tienen ni siquiera inclusive cambios radiológicos iniciales en la radiografía, son pacientes que de encontrarse o de presentar en la fase de fragmentación temprana y tardía con una clasificación tipo A, los diferentes estudios han descrito resultados buenos y excelentes hasta en un 100%, sin requerimiento inclusive de manejo quirúrgico o manejo adicional, y que tienen muy bajas tasas de coxartrosis. De presentarse dentro de una clasificación del pilar lateral del grupo B, con un colapso de este pilar lateral entre un 50 a un 100%, se habla o hacen referencia a los diferentes estudios en cuanto a buenos o excelentes resultados de un 79% con un incremento considerable pues ya en las tasas de coxartrosis en pacientes mayores, y ya de presentarse con un colapso del pilar lateral mayor a un 50%, en el que adicionalmente va a haber una subluxación lateral y una extrusión de la cabeza femoral. Son pacientes con buenos, excelentes resultados en una mucho más baja proporción, se habla de un 29%, con unas mayores tasas de coxartrosis temprana. En cuanto ya a la clasificación de Cateran, con proyecciones, como ya sabemos, AP y lateral de la cadera, las cuales se requieren para clasificar a los pacientes en esta, en donde conocemos que los pacientes que pertenecen a un Cateran 1 y 2 se trata de pacientes con compromiso solamente de la epífisis anterior o de la epífisis anterior y un secuestro en el central en el caso del grupo 2, y ya grupo 3 con un compromiso casi completo de la epífisis, y el grupo 4 con un compromiso total de la epífisis. Se habla de factores de buen pronóstico, pacientes que se presenten con clasificación Cateran 1 y 2, y ya con pronóstico, pues digamos que no tan favorable en caso de pacientes en el grupo 3 y 4. Y siempre tener en cuenta los signos de cadera en riesgo que, como ya vamos a mencionar, sumados, algunos criterios clínicos se van a considerar que dan un peor pronóstico para estas caderas con enfermedad de Pertes. Como ya mencionamos, también tener en cuenta que siempre estas dos clasificaciones son útiles al evaluar la cadera en fase de fragmentación, y entonces de presentarse con un quiste metafisiario, esto aumenta el riesgo hasta 2 veces más de malos resultados para esta cadera. El signo de Gage, como vemos en la imagen en la que hay a nivel epífiso metafisiario, una hendidura en forma de cuña o un triángulo a este nivel, sobre la fisis horizontal, en la unión epífiso metafisiaria, la lateralización o subluxación de la cadera, o la presencia de calcificaciones laterales como signos de cadera en riesgo. En cuanto a los factores clínicos, y como ya veníamos mencionando en términos generales en el PERTES de presentación tardía, la edad, y digamos que en cuanto a la potencia o al poder de cada uno de estos factores pronósticos, el mayor predictor pronóstico va a ser la edad de presentación de la enfermedad, inclusive más que los hallazgos radiológicos. Y a lo que sí hacen referencia todos los autores es que pacientes que presentan una enfermedad de Pertes mayor de 8 años, y si a esto le sumamos en mujeres, en las que en términos generales tienen una incidencia menor, esto habla de un pronóstico peor para esta cadera. Algunos estudios han hecho referencia a que pacientes con sobrepeso tienen un riesgo de peor pronóstico en el desenlace final de la cadera. Sin embargo, no hay estudios definitivos en cuanto a esto. Algunos otros estudios, como mencionamos, al presentarse una enfermedad de Pertes de presentación tardía, se trata de una enfermedad mucho más rápidamente progresiva, con unos síntomas mucho más intensos y más insidiosos, por lo que el presentar una pérdida progresiva de la movilidad con una limitación mayor para los arcos de movimiento, contracturas en aducción, y periodos prolongados de la enfermedad también se consideran factores clínicos negativos para el desenlace final de estas caderas. Con esto, pues ya mencionado, para resumir un poco, vamos a tener en cuenta que se habla de factores de peor pronóstico, pacientes mayores de 8 a 9 años, caderas clasificadas en fases de fragmentación con un Cateran 3 o 4, una clasificación de pilar lateral también en fases de fragmentación como Herring C sobre todo, pero también BC. Síntomas prolongados, esto asociado a la limitación severa para arcos de movilidad, una limitación franca para la abducción, sobre todo, y la rotación interna. Habla de una enfermedad no solo rápidamente progresiva, típico de la presentación tardía de la enfermedad de Pertes, sino que adicionalmente habla de un mal pronóstico para esta cadera. Los signos radiológicos de cadera en riesgo ya mencionados, la lateralización de la cadera, el signo de Gage, los quistes a nivel lateral.
Y ya como vamos a mencionar en cuanto a la fase de secuelas, la incongruencia articular en fases o en la clasificación más bien Stulberg 3, 4 y 5, esto hace referencia a un factor de peor pronóstico para esta cadera. Tener siempre en cuenta que a partir de este punto en que vamos a empezar a definir tanto las alternativas de tratamiento como la clasificación de las secuelas y cómo se deben evaluar, lo primordial es evaluar la incongruencia articular y cómo la pérdida de contención de esta cadera va a llevar a las secuelas definitivas para esta misma. Entonces, en términos generales, ¿cuál es el pronóstico a largo plazo para los pacientes que sufren enfermedad de Pertes? Básicamente, la osteoartritis o la coxartrosis descrita en los diferentes estudios, digamos que es raro antes de los 50 años de edad. Sin embargo, en pacientes con presentaciones tardías de la enfermedad y con secuelas iniciales graves, vamos a ver que aumenta el riesgo de coxartrosis, ya que en una enfermedad o en una fase de secuelas con una incongruencia articular marcada, esto aumenta considerablemente el riesgo de coxartrosis. Y digamos que para medir esto o objetivizarlo un poco, la clasificación de Stulberg es la medida de referencia estándar y digamos, medidas adicionales, sobre todo para evaluar la circunferencia de la cabeza femoral, permiten o son coadyuvantes a la clasificación de Stulberg, pero merecen más estudios a futuro, como ya mencionaremos. Entonces, como mencionamos un poco en principio, hay diversas clasificaciones para la enfermedad de Pertes, sin embargo, siempre tener en cuenta que todas con objetivos diferentes. Como ya mencionamos en cuanto al estadio, las fases de Waldenstrom, en donde hablamos de una fase inicial, una fase ya posterior de fragmentación, más o menos entre los 8 meses o hasta los 2 años de inicio de los síntomas, que puede presentarse fragmentación temprana o tardía. Idealmente, como ya conocemos los pacientes, de ser diagnosticados de forma temprana, lo ideal es intervenir tanto en presentaciones tempranas como tardías en esta fase y de ser posible en la fase de fragmentación temprana. La fase de reosificación o fase 3 y finalmente la fase 4 o fase de secuelas en la que nos vamos a enfocar un poco más adelante. Clasificaciones pronósticas, como ya hemos mencionado, las más significativas y con mayor significancia para resultados pronósticos estadísticos, la clasificación de Cateral y el pilar lateral, también la clasificación de Salter-Thompson, pero que hoy día no es tan frecuentemente utilizada. Y ya para la evaluación de las secuelas, el método de estadificación de Mohs, la clasificación de Stulberg y como vamos a mencionar el índice de deformidad. Entonces ya habiendo mencionado un poco de la clasificación o las fases de Waldenstrom en cuanto a estadio y algo del pronóstico, vamos a irnos ya a las secuelas puntualmente. Entonces el sistema de evaluación del compromiso circunferencial de la cabeza de Mohs, en el que básicamente se ajusta el contorno de la cabeza femoral ya consolidada, ya en fase de secuelas, a una plantilla de círculos concéntricos, y tanto en las proyecciones como anteroposteriores como en rana o laterales, se evalúa qué tanto esta cadera o qué tan deforme es esta cadera más bien, y se habla que si se desvía en algún punto la deformidad de esta cabeza, pero está en el punto de mayor deformidad a 1 milímetro, nos habla de buenos resultados pronósticos para la parte final de esta cadera. Una desviación mayor a 2 milímetros habla de resultados, perdón, de 2 milímetros habla de resultados pobres, o mayor a 2 milímetros habla de malos resultados pronósticos para esta cadera. Como vemos, esta es la medición en las imágenes. Y pues ya entrando a las secuelas y a la determinación de estas secuelas, básicamente dentro de las principales o de las descritas encontramos la pérdida de la esfericidad y el compromiso de la circunferencia de la cabeza femoral, que va a estar directamente relacionada con una coxavara, con un cuello corto. Esto va a llevar adicionalmente a un compromiso y un acortamiento del brazo de palanca del glúteo medio, osteocondritis disecante, aumentos de tamaño de la cabeza femoral, que está relacionado directamente con las coxas varas, desplazamientos y subluxación lateral y pinzamiento femoroacetabular asociado. Entonces, ya puntualmente para evaluar las secuelas, de acuerdo a lo descrito por Stulberg, hablamos de 5 grupos, en donde en un grupo 1 se evidencia radiológicamente posterior ya
al tiempo final y a la después de la reosificación y consolidación de la cabeza, más o menos hacia los 2 años o 3 años de inicio de los síntomas. En pacientes con Sturberg 1 se trata de pacientes con una cabeza femoral normal, una epífisis redonda, cuyo tamaño es similar o igual a la contralateral